Muy bien, seguimos. Después de esta nota que hicimos con el Guardián de la República, y que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con nuestra República, nuestro Estado de Derecho, vamos a seguir con el tema de Astesiano, el caso Astesiano. Bueno, lamentablemente veo quedó congelada la imagen acá de nuestro video. Ahora sí, ya retomamos la imagen, porque estamos transmitiendo por radio, pero también estamos grabando para nuestro canal YouTube. Te digo que estamos en Mirá en dónde estamos por YouTube, Mirá en dónde estamos. Nuestro Twitter, @en dónde estamos, nuestro Facebook, en dónde estamos, y por supuesto, estamos por CX30 Radio Nacional. También tenés la app en la 30, nuestro Instagram, en dónde estamos Uru. Seguimos con el tema, caso Astesiano, y es un caso que está impenetrado, saturado de locura inclusive criminal. Yo titulo esta quinta parte ya de esta serie de notas vinculadas a esta investigación fiscal que realiza la doctora Gabriela Fossati, vinculada a esta investigación a una asociación para delinquir articulada por una secretaría privada que instaló Mujica en su presidencia por allá por el año 2013, como para ir sistemáticamente articulando un crimen contra el Estado. Si la locura tiene una característica que la define como tal, bueno, es que ella misma se autoelogia, se alaba a sí misma, por ejemplo, y de acuerdo a esta actitud, la locura es persistente en quien la tiene. Es un reino del caos sustentable. Esto nos enseña el gran Erasmo de Rotterdam, a quien acudo una vez más, porque ese libro es fundamental para entender estas cosas, dado que él mismo escribió ese famoso libelo al poder político de aquella Iglesia católica, de aquella Europa del siglo XVI. Y también nos enseña que la locura es lo contrario a la racionalidad. La locura es la falta de razón. La locura es la ausencia de pensamiento crítico. La locura es la ausencia de lucidez y de sensatez. Y hay dos grandes tipos de locura. La locura, si vos querés, lúdica, fresca, creativa, caótica, rebelde, con la cual crecen las grandes obras de arte, los emprendimientos relevantes en la humanidad, las investigaciones, los descubrimientos, pero está la locura insana, está la locura patológica. Se trata de la locura alienante, que enajena al sujeto e incluso a toda una sociedad respecto al uso correcto de la razón, el uso correcto de la percepción de la realidad, el uso correcto de la voluntad. Es cierto que podemos considerar como idea básica de la locura que esta es entonces la ausencia de la sensatez y que hay una locura creativa, quizá tiranizada por ese vocablo, porque seguramente es una condición humana que no sabemos calificar más allá de la palabra creatividad y proyectividad creativa. Muchos le dicen locura, pero la locura en verdad es la demencia. Desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista científico, la locura o la demencia es la ausencia de la sensatez, del estado de lucidez o de razón. Esa locura evidentemente tiraniza a la humanidad, tiraniza la condición humana. Es la locura de la mentira, es la locura contra la verdad, es la locura patológica y alienante. Porque claro, la demencia o la locura no solo es una enfermedad de la razón, es más que eso. Es más, es necesariamente una enfermedad de la voluntad. De ahí que la locura enferme la razón y enferme la ética humana, la condición evaluatoria, la condición moral, el motor de nuestra conducta que es la voluntad. Esa locura es la que convierte a un ser humano o a toda una sociedad en energúmenos, en alienados, infradotados, que actúan sin pudor y sin autocrítica porque sus actos de voluntad irracionales, anticientífica, son éticamente evaluados y valorados por una autoridad psicópata que les dice que eso está bien. Y esa autoridad es la ética de la mentira. Los actos y los argumentos erróneos e incluso criminales de esta locura criminal psicópata serán presentados en la sociedad como valores superiores, que liberan su naturaleza primitiva, instintiva, porque el ser humano tiene el derecho a construir una sociedad igualitaria,
le dice esta idea psicópata a la sociedad. Una sociedad que le permita vivir sus instintos a pleno y no dejarse tiranizar por la razón, ni por la disciplina del conocimiento, ni por la necesidad del esfuerzo personal para desarrollar potenciales talentos naturales que tienden inevitablemente a crear una sociedad desigual, pero con parámetros altos de desarrollo. Eso es la democracia. Ese es el principio fundamental de la democracia, la libertad de la acción en el desarrollo de los talentos, de las virtudes, como establece el artículo 8º de nuestra Constitución, planteando que la única igualdad posible es la igualdad ante la ley. La locura más experta, la locura cimentada en la razón de su locura, es locura criminal. Es locura criminal y es locura criminal contra la humanidad. No la locura que pretendió escribir Erasmo de Róterdam, sino esta otra locura, severa, determinada, una locura de la voluntad, como la del Guasón, ¿vieron? Según el último film de realismo policial negro, el enemigo natural de aquel gótico negro y policial Batman, el psicópata solitario y determinado del crimen. Entonces, al poder manipular a las inteligencias primitivas, se empeña en justificar con constancia encomiable todos los argumentos de su trayectoria del error y del crimen, como el único camino posible para la liberación de los ignorantes, de los indigentes, de los brutos, de los incultos, de los violentos irracionales, y los convence dentro de esta sociedad patológica y heterogénea como para construir una mítica sociedad igualitaria y justa, la que nunca existirá, excepto en el pensamiento psicópata de ese imaginario mágico inseminado en los cerebros inexpertos y embrutecidos que poco saben de ciencias, que poco saben del contenido de la historia. Ese pensamiento psicópata eligió una palabra en la historia, eligió una palabra para autodenominarse, para tener nombre propio, socialismo, esa es la palabra. Y luego su finalidad trascendente, comunismo, la finalidad trascendente de este psicópata llamado socialismo. Una idea única y totalitaria que no admite ideas contrarias a su dogma, ni a su ética, ni a su finalidad. Lo dicen sus propios teóricos, inclusive el primero, Carlos Marx. Pero todos sus teóricos coinciden en que el socialismo marxista y el comunismo no admiten ideas que lo contradigan, como pasa con un psicópata. La locura de la psicopatía es eso, es la locura enferma, prefigurativa, imaginaria, de una realidad mítica posible que no está comprobado que pueda existir. La psicopatía es anticientífica y es patológica. El psicópata es quien legisla la razón ética de los actos de voluntad determinantes, como lo hicieron los tupamaros con aquellas cárceles clandestinas, secuestrando, torturando o indicando, como lo hacía Luciano Polanski, a quien había que matar, o vanagloriándose de falsificar documentos y hacer eso con arte, porque el crimen, según Thomas de Quincy, el brillante escritor inglés, también es un arte, patológico, perverso, horrendo, pero un arte al fin. Y esta voluntad ética determinante es la que se ejemplifica en los casos del Che Guevara, Fidel Castro, Lenin, Stalin, más acá Chávez, y más para acá ya una berretada llamada Maduro. En todos los órdenes de la vida, y para hacer eso debe convertirse en un fino razonador de la ética de la voluntad revolucionaria, que debe tirar abajo la ética de la democracia burguesa y el capitalismo. Ese psicópata predicador en nuestro país encarnó en un viejo aparentemente sabio o sabiondo, como un viejo vizcacha, llamado José Mujica. Pero para ser un fino razonador de la ética de la voluntad se debe estudiar la civilización, y ese psicópata se convierte en un académico encumbrado o en un libre pensador de alto coeficiente intelectual, en un ciudadano ejemplar, referencial, como tantos teóricos marxistas que son doctores en derecho, sociólogos, politólogos, encumbrados en esos ámbitos universitarios
tejiendo la argumentación psicopática de la sociedad igualitaria, de la distribución de las riquezas y la justicia social. La razón de la locura tiene investigadores científicos, tiene investigadores. Y siempre hay alguien experto en el arte de investigar las diferencias sustanciales entre la razón sensata y la razón falaz. Los descubre e incluso puede llegar a descubrir su crimen. Puede llegar a descubrir su crimen. En Uruguay todo este panorama es cotidiano. Hace muchos años, muchísimos años. Y atravesamos 15 años de gobiernos psicópatas vinculados a esta psicopatía del socialismo y de la sociedad igualitaria. Hacia abajo, hacia arriba los psicópatas se van encumbrando en poderes económicos, en poderes políticos decisorios, porque se convierten en los mesías de una ética popular, que nos sale carísima como nos sale carísima la contribución inmobiliaria en Montevideo. En Uruguay todo este panorama es cotidiano, se lo ve en las actitudes de actores políticos que hoy desfilan en este teatro de vodevil, en el caso Astesiano. Vamos a ir a 4 personajes de la locura criminal de izquierda, ¿les parece? 4 personajes de la locura criminal de izquierda que aparecen en esta investigación fiscal que desarrolla Gabriela Fossati. 4 ejemplos bien contundentes de esta locura insana, patética y criminal en este conventillo mediático en torno a una causa fiscal sobre un tema muy grave. De nuestro Estado. Y publicaciones digitales. Informate en libertas.uy. Libertas. Nos proponemos alcanzar la mejor versión de nuestra República Oriental del Uruguay. Seguimos. No sé qué pasó. Una interrupción de la comunicación. Bueno, y siguió haciendo terrorismo de Estado. José Mujica, ya dentro de nuestro Estado, y creó una secretaría privada en su propia presidencia para organizar la actividad efectiva y ciertamente letal de la falsificación de documentación civil para rusos y ucranianos, para más de 10.000 que solicitaban la ciudadanía uruguaya, según testimonio del escribano Álvaro Fernández García, notario que viabilizaba las certificaciones y los trámites de estas documentaciones falsas. Escribano que desde el año 2015 tiene inhabilitado su título profesional. En relación a este crimen, el cual le parece solo ver la fiscal Gabriela Fossati, parece que la prensa esto no lo ve, y dejando todo esto en evidencia, me refiero al crimen perpetrado desde una secretaría privada en presidencia, y esto lo hace en un largo interrogatorio a la secretaria privada de Mujica, la señora María Mina Capilli. Aquí nace el devenir de una abigarrada trama de hechos.